Hola a todos y todas, acá Mónica Sánchez en su programa Cosas para Pensar. Y hoy les traigo el top 3 de los peores fallos del gobierno nacional frente a la crisis del coronavirus. Número 3. No tomar en cuenta desde el inicio cuáles son las poblaciones vulnerables de este país. Como siempre, el gobierno nacional habla de Panamá como si fuera un todo homogéneo, con igualdad de condiciones, olvidando que este es el segundo país de América Latina con mayor desigualdad y con un gran porcentaje de pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional es aquella que se mide a través de indicadores como acceso a los servicios básicos o condiciones de vida digna. Aquí en Panamá se utilizan 17 indicadores, por ejemplo, el acceso a servicios como salud, transporte, alimentación, educación, comunicación, agua, entre otros. La gran sorpresa económica de estos días la ha dado Panamá. El país más rico de América Latina es Chile y luego le sigue en Panamá. Esta es la situación en la que vive más de 500.000 de panameños. Panamá tiene la oportunidad, una vez terminado la expansión del canal, de convertirse en un país del primer mundo. ¿Está el gobierno siendo equitativo en la redistribución de las riquezas? Y en base a eso, para el 2018, en el país se tenía que la población multidimensionalmente pobre rondaba por los 789.181 personas. La mayoría de estas se encontraban en la comarca Nueve Buglé con 191.610 personas, o sea, el 24.3%. Le seguía Panamá con 163.671, o sea, el 20.7%, y luego Panamá Oeste con 94.918 personas, o sea, el 12% de la población. Y entre las regiones con mayor intensidad de la pobreza están la comarca Nueve Buglé con 51%, la comarca Gunayala con 49% y Bocas del Toro con 43.5%. Entonces la pregunta es, ¿cómo enfrentar una pandemia sin tomar en cuenta a las poblaciones con mayor pobreza de este país? ¿Cómo pensar en enfrentar los efectos socioeconómicos de esta crisis? Definitivamente que como cada gobierno en el país, desconoce la realidad de su población. Miren, podría parecer tonto, pero solamente dar instrucciones como lávense las manos sin tomar en cuenta cuáles son las áreas con menos acceso a agua potable en este país y darle inmediatamente una asistencia, o decir utilicen jabón y gel alcoholada sin tener en cuenta qué sectores de la población no iban a poder tener acceso a estos insumos, es definitivamente irresponsable. No en vano vimos cómo la población carcelaria tuvo que salir a protestar exigiendo insumos para poder que se los llevaran. Y vemos una vez más la ausencia de políticas públicas en este país en la contratación de promotores de salud, o sea, ni siquiera médicos para la comarca, cuando según las propias cifras del Ministerio de Salud, en la comarca Nueve Buglé hay un médico por cada 7.374 habitantes. En la comarca Gunayala hay un médico por cada 1.740 habitantes. Y en la comarca Emberá hay un médico por cada 6.142 habitantes. La Organización Panamericana de la Salud estima que deben tenerse aproximadamente 25 doctores por cada 10.000 habitantes, lo que significa que solo en las comarcas hace falta 500 médicos para poder cubrir los estándares mínimos de las organizaciones internacionales de la salud. Número 2. No tomar medidas para apoyar al sector de trabajadores informales de este país. Según encuestas del mercado laboral realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, para agosto del año pasado, 2019, se contabilizaron 1.558.102 trabajadores y trabajadoras informales en el país. Y tal como lo señala el mismo INEC, dentro de estas cifras no se incluye a los profesionales por cuenta propia. Adicional a ello, como lo señala el informe del Sindicato de Industriales de Panamá, dentro de esta cantidad tampoco se incluye al sector primario. Por decirles algo, el sector primario es el que incluye a los trabajadores agrícolas, aquellos que no trabajan por contrato, sino por jornada y que no cuentan con seguridad social, lo que les hace ser informales. Ello tampoco se incluye dentro de este 1,5 millones, lo que significa que la cifra puede estar rondando en más de la mitad de la población. O sea,
que gran parte de la población, aproximadamente un 60%, no está siendo considerado por el gobierno nacional al momento de tomar medidas frente a la crisis por el coronavirus. Medidas como quédate en tu casa definitivamente que tienen un valor de prevención. Sin embargo, se tomó siquiera en cuenta cuánto porcentaje de este sector informal de trabajadores del país dependen del flujo diario de personas para sus ingresos. Pues no. Decir entonces medidas como quédate en tu casa por parte del gobierno nacional sin dar al bajo. Decir por parte del gobierno nacional, quédate en tu casa sin tomar medidas o sin ofrecer alternativas o sin siquiera reconocer el impacto que iba a tener dentro de los sectores informales de este país es definitivamente irresponsable. Y lo sigue siendo porque no es un tema que esté siendo abordado por el gobierno nacional. Adicional a ello, en el índice de pobreza multidimensional que señalamos anteriormente, dentro del índice de pobreza multidimensional que señalamos anteriormente, la precariedad del trabajo está entre uno de los 3 principales temas que aquejan a la población del país. Y número 1, poner a andar el programa Panamá Solidario sin dar mayores detalles y con un país que en información anda a ciegas. El presidente Laurentino Cortizo anunció que puso en marcha el programa Panamá Solidario, en el que va a entregar libretas de aproximadamente $60 a $100 cada una a las personas que han sido más afectadas de la crisis por el coronavirus. Sin embargo, no se ha dado mayores detalles. Por ejemplo, ¿cómo van a ser las personas para obtener estas libretas? ¿Cuáles serán los requisitos? Tampoco sabemos si dentro de esos $50 millones se incluye el precio por la elaboración de estas libretas y el costo de la logística de la entrega. Y sobre todo, y lo más importante, ¿qué información o qué estadísticas está utilizando el gobierno para tomar esta medida? Ya que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República ni siquiera maneja información detallada sobre cuáles son las actividades que están dentro del sector informal del país. Por ejemplo, no tenemos información detallada de cuántas personas realizan la buhonería a nivel nacional, ello con permiso. Ahora bien, ¿cuántas personas lo realizan sin permiso? Y estas también han sido afectadas por la crisis del coronavirus. Por otra parte, hasta el momento no existe un estudio o un informe de cuál ha sido el impacto de la crisis del coronavirus dentro de la economía nacional, para saber siquiera cuáles son los sectores que han sido más afectados y entonces poder tomar alguna medida para ello. Hablar de forma genérica de justificación de este programa para los canillitas o trabajadores de los hipódromos es definitivamente irresponsable y un discurso de cualquier campaña electoral. Sectores como el transporte colegial y selectivo, como los restaurantes, expendio de comida a pequeña y mediana escala, imprentas, diseño gráfico, el entretenimiento, sobre todo aquellas personas que trabajan en bares y restaurantes, entre otros, han sido los sectores que más están golpeados económicamente por esta crisis. Sin embargo, no son incluidos dentro del discurso del presidente Laurentino Cortizo, porque definitivamente que no son palabras bonitas que le pueden dar rating. Y para quienes dicen que es que no hay tiempo de ponerse a hacer un informe detallado sobre el impacto de la crisis en la economía nacional, pues déjenme decirle que justamente esta información es la que hace que una medida sea efectiva o se convierta en una fuga de dinero del Estado. Finalmente nos surge una preocupante duda. ¿Quién va a entregar estas libretas? En un país en donde el presidente defiende la designación de un funcionario en varios puestos por ser del PRD, un presidente que señaló el próximo ministro de gobierno será PRD. Municipios que son avalados por el presidente para justificar proyectos millonarios que la gente ni quiere ni necesita, como el tema de las playas. O una asamblea con diputados en donde enviaron notas solicitando nombramientos para las personas que caminaron en campaña. ¿Cómo vamos a evitar que esta entrega de libretas no sea una entrega más de jamones navideños?
¿O cómo vamos a evitar que esta entrega de libretas se convierta en un pago de favores a quienes caminaron en campaña? Debemos exigir conocer cuál es la información, el estudio, las estadísticas que justifican esta medida y sobre todo exigir conocer el informe detallado del uso de los 50 millones de dólares de la primera fase a implementarse en este programa. Si cuando no había crisis en este país no existían controles de transparencia, ahora imagínense en plena crisis cómo van a estar siendo utilizados los dineros que son tuyos, que son míos y que son de cada una de las personas que está siendo afectada económicamente por esta crisis. No bajemos la guardia, sobre todo en este momento. Debemos exigir el informe de cómo serán utilizados cada uno de los dineros del Estado. Como pueblo, ¿vamos a permitir que nos sigan robando, sobre todo en tiempo de crisis? ¿O haremos algo al respecto? Mi gente, esto es algo para pensar.